Poderoso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga en esta hora de la noche a cada persona, a cada hermano, simpatizante quizás de este programa o quizás no simpatizante, amén, del Evangelio. Le damos la bienvenida. Este es su canal Poder Pentecostal TV del Ministerio anunciando su venida. Amén, quienes nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, principalmente lo que está escrito. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de la importancia de la Biblia, la importancia de la Escritura. Y espero en el Señor poder compartir con ustedes un mensaje que pueda ser de edificación. Para esto vamos a estar orando. Quiero dar también mis saludos cordiales a cada hermano y hermana que vaya a sintonizarlos, como les decía, también a nuestros pastores de Rancagua, nuestro pastor Claudio. El día sábado estuvimos en un evento en Santiago, en la calle Bio Bio. Un hermoso evento, hermano, despidiendo a nuestro hermano Hernán, que se iba, recibiendo a nuestro hermano de Valparaíso, de Placilla específicamente, quien se suma al ministerio junto a su familia. Así que le damos la bienvenida a toda la congregación de Placilla, a la iglesia que se va a abrir en el sur. Por fe lo creemos. Esperamos que en el tiempo de Dios las cosas se den, porque Él es el que abre y cierra puertas, ¿ya? Entonces, el programa del día de hoy es para defender la palabra de Dios, lo que está escrito, debido a que ha habido un sinfín de ataques. Quizás usted no se da cuenta porque, y no quiero ser grosero con esto, pero es una realidad y se dice mucho, se pasa mucho distraído con el celular, en cosas que no edifican, hermano, en cosas que, si usted hace una lista de todas las cosas que aprovechan para su vida, que hacen el día o en los tiempos muertos, va a sacar un porcentaje muy poco de aquello que edifica, que viene de Dios, que viene de su palabra, que viene de la oración, de la búsqueda, de la dirección, la guía del Espíritu Santo. Se va a dar cuenta que cada vez el ser humano o el creyente busca menos de Dios o quiere saber menos de Dios. Amén. Y el diablo, ¿qué hace? Toma ventaja por abajo y va corrompiendo, va contaminando, va atacando la fe del creyente. ¿Ya? Entonces, por eso quiero hacer este programa. No sé quién está detrás escuchando, si pueden dejar su comentario para saber si está saliendo bien la transmisión, si es que está saliendo bien en audio. Y para eso, mientras tanto, vamos a orar para que el Señor sea dirigiendo este programa. Amén. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo, voy delante de tu presencia, Dios mío. Nos rendimos delante de ti. Gracias te damos por un nuevo día de gracia, de amor, de misericordia. Gracias te damos, Dios mío, por no estar solos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, que ha llegado a nuestros corazones, Señor eterno. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret te pedimos desde ya que seas tú glorificándote, moviéndote, Señor, rompiendo toda cadena. Como dice, Señor, como está escrito, que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, Señor. Es llamado también el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviaría en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos en esta hora y te queremos pedir por todos aquellos que están escuchando esta tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea rompiendo cadenas, que tu palabra sea transformando las vidas, Dios mío. Úsame para tu gloria, unge mi mente, unge mis labios, unge mi corazón, Señor. Aparta toda falsa doctrina, toda semilla, Dios mío, que quiera contaminar, Padre Santo, a tu iglesia, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Límpianos, Señor, como está escrito, por la fe en esa sangre preciosa, dice Primera de Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él también es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Señor. También está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Queremos adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Y te pedimos también por aquellos que están enfermos, aquellos, Dios mío, que están débiles en la fe. Aumentanos la fe. También te pedimos, como decían los discípulos, enséñanos a orar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, seas tú guiándonos, Padre. Y te pedimos que esta palabra sea glorificada en el santo y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor para siempre.
Bien, no tengo comentario, por lo menos no me aparecen en el teléfono. Así que si es que hay algún comentario, lo vamos a estar leyendo más adelante en honor al tiempo. Amén. Quiero ir a la carta del apóstol Pablo. Y esta carta, hermano, es considerada incluso por aquellos que no creen en Dios como una carta original del apóstol Pablo. ¿Ya? Hay un ateo que era cristiano, se llama Barernan, y él cita mucho el libro de Gálatas porque ante los críticos, ante los incrédulos, Gálatas es considerada como una carta legítima. ¿Ya? Usted tiene que considerar que la Biblia es el libro más atacado, hermano, que existe en la actualidad. El más atacado por ateos, por musulmanes. Tenemos los católicos que creen que es palabra de Dios, pero la tradición también es palabra de Dios, entonces no sabemos si está a la misma altura o superior. No lo sabemos, hermano, pero en la práctica, la tradición de ellos sobrepasa la palabra de Dios muchas veces porque lo vemos. Vemos esos proselitismos, o más bien dicho, esas procesiones es más clara la palabra, donde se llevan imágenes, donde se arrastran por el suelo, donde sangran, hermano. Y usted, cualquier católico le va a decir, no, pero es que eso no lo enseñamos nosotros, no lo enseña la Santa Iglesia. Pero vea la práctica, y ellos apoyan eso año tras año, tras año, tras año, tras año. Amén. Entonces, vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia, la importancia de la palabra del Señor. No sé si vamos a hacer quizá una reseña histórica a lo que ha causado la escritura, sobre todo en nuestro país y en muchos países. Pero bueno, quiero comenzar entonces por el libro de Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Saludo a mi hermana Silvana Zavala. Buenas noches, bendiciones. Amén. Dice así, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ojo con esto. Estos dos primeros versículos, Gálatas 1, versos 6 y 7. Ya que Pablo está declarando de una manera rotunda, clara, específica, la razón por la cual escribe la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban pervirtiendo el evangelio, la palabra, lo que se había predicado. Entonces Pablo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribirle para que ellos vuelvan al evangelio de Cristo y a Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el hombre pervierte, tergiversa la palabra de Dios. Y el primero en tergiversarla, ¿quién fue? La serpiente. La serpiente en el huerto del Edén es la primera en tergiversar la palabra de Dios. Según Apocalipsis capítulo 12, sabemos que la serpiente es Satanás. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por tradición oral? No, lo sabemos porque Jesucristo mismo se lo reveló al apóstol Juan. Seguimos leyendo. Verso 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Palabras de Pablo. ¿Cómo sabemos que es palabra de Pablo? Porque según los historiadores, esta carta es auténtica de Pablo, tiene la firma de Pablo. Pablo firmaba sus cartas. ¿Cuál es la carta que tiene más dudas de todas, si es de Pablo o no? Bueno, muchos han dicho de Bernabé, otros. Yo ahora creo que la carta a los hebreos, que no tiene una firma específica, pero creo que lo más seguro es que sea Pablo y lo más improbable es que sea Bernabé. Lo más improbable es que sea Bernabé.
Porque existe una carta que no es considerada palabra de Dios, que se le atribuye a Bernabé. Y si es que fuera de Bernabé, aunque hay dudas, pero aunque fuera de Bernabé, la iglesia siria solamente la tenía, si no me equivoco, pero aunque fuera de Bernabé, el sistema escritural, la forma de escribir de esa carta, de ese evangelio apócrifo, o una carta apócrifa más bien dicho, no coincide con la carta a los hebreos. Entonces, si ese fuera Bernabé, no coincide con la carta a los hebreos. Entonces, Bernabé, las cartas que existen apócrifas de Bernabé no son palabra de Dios. Ya vamos a dar algunas razones: porque no era apóstol, porque no era testigo de la resurrección de Cristo. Algunos me van a decir, pero es que Santiago no era apóstol, pero fue testigo de la resurrección de Cristo según 1 Corintios capítulo 15. Jesús se le apareció a Santiago y Santiago era el hermano de Jesús. Según Hechos capítulo 15, ya Santiago está escrito, registrado, era un pilar dentro de la iglesia. No por tradición oral, sino que está escrito que es un pilar dentro de la iglesia. Y es testigo de la resurrección de Cristo. Entonces tiene autoridad para escribir. Pero hermano, pero me van a decir, pero Lucas y Marcos no son testigos de la resurrección de Cristo. Sí, pero ¿de quién escriben? De los que son testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, aunque tiene una autoría que por tradición se le da a Marcos y a Lucas, y nunca se ha cuestionado eso, pero sí se sabe que aquellas personas que entrevistan son personas que estaban vivas incluso, o que estuvieron vivas cuando él las entrevistó, que daban testimonio de las palabras de Jesús, de los hechos de Jesús, predicaciones, milagros, etc. Entonces, ¿quiénes escriben la Biblia? Principalmente los 27 libros del Nuevo Testamento, que hasta los católicos consideran que son inspirados por Dios. Pero no es solamente por dogma, porque la iglesia lo dice, sino porque son los más cercanos a los hechos. ¿A cuáles hechos? De la resurrección. Pero ¿cómo Pablo si no es testigo de la resurrección? Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15, que al último como abortivo se le aparece a él. ¿Cuáles fueron los criterios? Porque muchos dicen, no, es que la tradición de la iglesia está por sobre los criterios que se puede tener, o la inspiración que tenía la iglesia. Y dicen que la iglesia católica supuestamente tiene el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu va a tener que me lleva a arrastrarme y sangrarme para pedirle a la Virgencita de Montserrat que me ayude a robar o a asaltar, la Virgen de los ladrones? No, pero eso no es dogma católico. Pero es práctica. ¿Qué espíritu hará eso? Si los profetas no lo hicieron. Los profetas no lo hicieron. Los apóstoles tampoco lo hicieron. Entonces pones la tradición por sobre la escritura. Entonces decíamos, Marcos, Lucas entrevistan a testigos y algunos piensan, según la tradición, claro, sí, esto es tradición, que Pablo lo supervisaba. Pero lo podemos comprobar por la escritura. ¿Por qué? Porque Lucas era el médico amado, llamado médico amado. ¿Por qué? Por Pablo. Era el compañero de viaje, según Hechos de los Apóstoles. Y según las cartas de Pablo, solo Lucas había quedado con él. Entonces, lo que Lucas escribe son hechos, factos. Evidencia de que el ministerio de Cristo era real. Por lo tanto, aunque tiene inspiración evidentemente porque está citando palabras de Jesús,
o hechos que son verídicos, los errores de los apóstoles, cosas que pasaron, peleas, en fin, lo relata con una veracidad. ¿Sabe que existe un hombre llamado William Ramsey? William Ramsey, el cual era ateo, hermano. Y él quería demostrar errores en el libro de los Hechos. Y cuando empezó a investigar el libro de los Hechos, este arqueólogo, William Ramsey, empezó a ver la veracidad del relato de Lucas. Algunos dicen, no, es que Josefo es más exacto, pero Josefo fue escrito más tarde que Lucas. Lucas es anterior a Josefo. Es más cercano a los Hechos que Flavio Josefo. ¿Sabía eso usted? Flavio Josefo, un historiador judío de nacionalidad también romana, porque por eso obtuvo el apellido Flavio, o ese sobrenombre, no sé cómo usted lo puede entender. Entonces, ¿por qué tienen autoridad las cartas? Oh, es que la tradición ayudó a decir que era o que no era palabra de Dios. A mí me importa de verdad muy poco eso. ¿Eso da evidencia que la Iglesia Católica es verdad? ¡No! Para nada. Que un chimpancé pueda tomar una herramienta con su mano quiere decir que es más o igual a nosotros. Lo reitero, que un chimpancé pueda tomar con su mano, con su pulgar, con sus 5 dedos de sus manos. Ojo que tiene pulgar también, al igual que en la mano, en los pies. No el mismo pulgar que tenemos en los dedos de los pies nosotros, sino que tiene otro tipo de pulgar el mono. Que el mono pueda tomar con su mano una herramienta, ¿lo hace igual a usted o no? No. Que alguno de estos personajes históricos hayan podido distinguir qué era palabra de Dios y qué no era palabra de Dios, ¿eso lo hace infalibles? No. Para nada. Porque a lo largo de la historia, por ejemplo, la Inquisición Católica Apostólica Romana mandó a matar a los herejes. Yo les pregunto a todos los que son católicos ahora, ¿qué pasaría si se levanta otra Inquisición? Y hay católicos casados con evangélicos, con musulmanes, con ateos, y que nuevamente el Papa diga, mata a los herejes. Por una orden papal. Porque la Inquisición se dio por una interpretación de la Escritura y según el catolicismo la interpretación del Papa es infalible. Dijo, maten a los herejes. Y eso no duró 10 años ni 5 años. Duró, vea la historia, cuánto duró, cuánta gente mataron. Hermano, es que ellos mismos relataban las torturas. Ellos mismos escribieron los detalles y las atrocidades de la Inquisición. Pero si el Papa dio la orden de la Inquisición y el Papa es infalible, y si no se equivocan, ¿qué hace el Papa Juan Pablo II cerca de los años 90 pidiéndole perdón al mundo por la Inquisición si la decisión del Papa es infalible? ¿Y qué pasaría si otro Papa, que es infalible, o se hace un nuevo concilio y la iglesia manda a matar a los herejes y uno de sus herejes que tiene que matar es su propia esposa, su propio hijo? Y la iglesia católica supuestamente es infalible. ¿Usted los mataría? Responda, ¿usted los mataría? A su padre, a su madre, que son evangélicos. ¿Usted los mataría? A su abuelo, a su abuela, que ora por usted. ¿Usted los mataría? Es que es infalible. No puede mentir. Esa es una argumentación en círculo. ¿Por qué tengo que obedecerle a la iglesia católica? Porque la iglesia es infalible.
¿Por qué la iglesia es infalible? Porque lo dijo Jesús, dicen ellos. ¿Dónde lo dijo Jesús? En la Escritura. Pero ellos no son solo Escritura, pero se toman de la Escritura para tomar la autoridad de la iglesia. Donde principalmente Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 16, la revelación de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy? Jeremías, Elías, uno de los profetas. Pero ¿quién dice, qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, tú eres Pedro, que la palabra griega es Petros, Petros, piedra pequeña. Y sobre esta roca, en griego Petra, esta roca, lo que tú dijiste, que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que lo que es iglesia de Cristo está fundamentada en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la iglesia verdadera, la que está en Cristo. El que oye mis palabras y la hace semejante a un hombre que edifica su casa sobre la roca, según Mateo capítulo 7 en el Sermón del Monte. El que está edificado en las palabras. Pero ¿por qué ustedes no creen en la tradición oral? Si la tradición oral tiene palabra de Dios, dicen ellos. Porque la tradición oral se corrompe. Demuéstremelo. Acabamos de leer Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante. Y seguimos leyendo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso. Por eso se tenía que escribir la palabra de Dios. Disculpe que haga este video así, hermano, pero he visto pastores ahora que son católicos. No, hermano, no le creo. Pastores pentecostales que ahora son católicos. ¿Sabía eso usted o no? Mientras ve la comedia, mientras ve Netflix, mientras juega a la pelota, mientras está en el TikTok viendo celular. Pastor evangélico haciéndose católico. Y nosotros damos tres gloria a Dios y estamos listos para la casa. Cantamos unos coritos, una alabanza. Hoy que canta lindo. 20 millones de reproducción, 300 millones de reproducciones en las canciones evangélicas, 300 millones de reproducciones. Le pregunto, ¿cuántas reproducciones tiene una predicación? ¿Cuántas reproducciones tiene? Oh, pero Señor, yo te amo. ¿Cómo sabes que lo amas? Si ni siquiera sabes la definición bíblica de amor. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios? El que me ama mi palabra guardará. ¿Conoces la palabra de Dios? Es que yo escucho la predicación. ¿Tú sabes que todo eso que se dice está escrito en la Biblia? $300 millones de reproducciones una canción evangélica. ¿Acaso no es lindo alabar a Dios? Sí. Pero ¿por qué la gente prefiere una alabanza antes que escuchar palabra de Dios? Porque la palabra tiene un compromiso, la palabra tiene una orden, la palabra tiene una autoridad, que la canción no la tiene muchas veces, porque la canción me dice, estás en prueba, vas a salir en la prueba, vas a vencer, vas a ganar, vas a... etcétera, etcétera, etcétera. Vas a obtener aquello que perdiste, vas a recibir todo lo que tú pidas. Oh, estamos más que bendecidos. Estoy bendecido, ¿por qué? Porque tengo mucha plata, muchos autos, casas, estoy bendecido. Y los narcotraficantes entonces están más bendecidos que usted. Si eso fuera bendición, ¿por qué le llaman a todo bendición? Porque no conocen la palabra de Dios. Y si ya los Gálatas estaban pervirtiendo la Biblia o estaban pervirtiendo las predicaciones de Pablo, que Pablo se ve obligado a escribirle. ¿Le parece digno de exasperarse un poquito o no?
¿Cómo haber puñado y puñado de evangélicos dejando el evangelio? No, porque es más antiguo. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ser más bíblico, no más antiguo necesariamente. Porque los judíos son más antiguos que los católicos y no por eso tienen razón. Porque los judíos seguían la tradición, la halajá, la ley oral, que según la Mishnah y según la misma tradición, derivaba desde Moisés. Pero Jesús le tiene que encarar en Marcos capítulo 7, por vuestra tradición, me estaba saliendo en portugués, por vuestra tradición, invalidan el mandamiento de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre, y le dicen a su padre, es escorbán, es mi ofrenda a Dios, todo lo que te pueda ayudar. Y de esta manera invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y muchas otras cosas más. Gálatas, el mismo libro de Gálatas, capítulo 1 que estamos leyendo, Pablo dice que era celoso, conforme a la tradición. Celoso. Y los fariseos era un pueblo que inventó básicamente la tradición oral. Vamos a Tito capítulo 1, verso 13, 14. Que había que desechar las fábulas judaicas. Oh, es que el libro de Enoc es inspirado. ¿Inspirado por quién? No, es que Judas habla de Enoc, séptimo de Adán. ¿Qué dijo? Que venía el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Pero acaso esa no es una frase que se repite en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? ¿Por qué toma eso? Porque esa afirmación, no el libro, esa afirmación es verdad. Pablo incluso, en el mismo libro de Tito, capítulo 1, cita un filósofo griego. Se lo busco. Tito capítulo 1, verso 11. A ver, verso 10. Tito 1, verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. A los cuales es preciso o es necesario tapar la boca. Hermano, ¿para qué debatir? ¿Para qué hablar cosas? Porque hay gente que escucha y no sabe cómo contradecir eso. Es necesario tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Sacaban plata más encima. Verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y esta frase es de un filósofo griego, que ahora Pablo está canonizando todos los escritos de este filósofo griego. No. ¿Por qué lo cita? La respuesta está en el verso de abajo. Verso 13. Este testimonio, lo que dice Isaías, a la ley y al testimonio, lo que no es más de esto, no le ha amanecido. Este testimonio, esta declaración, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, fábulas que se transmitían por tradición oral, que luego se escribieron. Pero no todo lo que se escribe es palabra de Dios, no todo lo que es tradición, sino que todo debe ser filtrado por la Escritura.
¿Por qué? Porque tiene que estar cercano a los hechos. Por eso la autoridad de quienes escriben el Nuevo Testamento es superior a Clemente, es superior a Irineo de León, es superior a la pseudocarta de Bernabé, es superior. Hermano, ¿y acaso a los evangélicos Dios no nos habla? Sí, nos habla a través de su palabra. ¿Acaso no puedo tener un sueño y Dios hablarme? Sí, sí puede tener un sueño y Dios hablarle. Pero eso hace que usted haga un libro y lo añada a la Biblia. No. ¿Por qué? Porque usted no estuvo con el Cristo resucitado. O no estuvo con los apóstoles que estuvieron con el Cristo resucitado. Citando lo que ellos dicen. Pero hermano, la carta de Bernabé, ¿acaso no era inspirada? Hay muchos evangélicos que creen que es inspirada. ¿Usted ha leído la carta de Bernabé? Él escribe otras doctrinas, otras justificaciones, numerología, el símbolo de la cruz sacado de un libro apócrifo de Esdras. ¿Y me quieren decir a mí que ese libro debería estar en el canon bíblico? Uno contradice la doctrina apostólica. Segundo lugar, no se sabe si Bernabé lo escribió. Tercer lugar, ante la duda abstente. Es que hermano, tercera de Juan había una duda. Siempre se supo que era Juan. Se dividía en Juan el anciano, Juan el amado. Pero se llegó a la seguridad por la evidencia interna de la carta que ya existía. Desde el siglo XIII se transmitía, pero era muy pequeñita. ¿Y para qué se citaban los versículos bíblicos? Para contradecir herejías. ¿Qué anima a tercera de Juan a seguir en la fe? Está bien. Pero como era tan cortita, no se citaba. Entonces algunos decían, la ponemos, no. Pero la evidencia interna, la estructura gramatical, es evidente la estructura gramatical de Juan. No así comparando Bernabé, si hubiera escrito la carta de Bernabé y hubiera escrito Hebreo. No es en nada parecido. Y es posterior a la muerte de los apóstoles. Y Juan estaba encarcelado en otro lado. Por lo tanto, ese supuesto Bernabé que estaba solo escribiendo, no tuvo la supervisión de nadie. Por eso cita tanta basura, pues, hermano. Y le van a citar parte verdad y parte mentira. Entonces, ¿por qué he citado Gálatas? Porque Gálatas demuestra de que ya en la época de los apóstoles se está desviando de la palabra de Dios. Disculpe que no tenga mucho tiempo para saludar, pero tengo que desarrollar esto y necesitamos creyentes sólidos. ¿Se escuchaba? Bueno, yo hice un video acerca de él. Cuando se convirtió el catolicismo en una apologeta evangélico protestante, se convierte el catolicismo. Yo le mandé un mensaje muy fuerte. Lo pusieron como risa, pero sé que le dolió. Le puse lame yeso. ¿Y acaso no es lo que algunos hacen? Sí, lamen yeso. Sí, quizás fue muy fuerte, pero fue una realidad. ¿O no? Una realidad. Y este tipo tiene la osadía, hermano, de atacar la iglesia, que no podemos guardar silencio. Por más. Entonces tenemos que profundizar un poquito. Entonces, vuelvo a Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. La Mishnah, entonces, judía, relata la explicación de la tradición oral que según ellos venía de Moisés. No, es que dice la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, apostólica entre comillas, que la tradición es muy importante, que la tradición viene desde épocas de antaño, desde la época de los judíos. Pero Jesús se fue en contra de la tradición.
Si algo era verdad, le decía, está bien. Pero si la tradición contradecía la palabra, había que rechazarla. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la tradición se pervierte. Por eso Pedro anima, que no fue un papa católico, que cuando Cornelio fue a postrarse para adorarlo, le dijo, no lo hagas porque soy hombre igual que tú. Pedro anima a no ir más allá de lo escrito. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando empieza a relatar con respecto a la venida del Señor, dice, mirad que no dejéis engañar o mover de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿A qué se refiere el día del Señor? Muchos piensan que es el rapto o que es la segunda venida. La verdad de las cosas es que día del Señor se refiere, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, al último periodo escatológico de 7 años, o gran tribulación, o juicio, angustia para Jacob. Entonces, Pablo tiene que decir, no estamos en la gran tribulación, y no se dejen engañar ni por espíritu, palabra o carta como si fuera nuestra, porque ya se estaba pervirtiendo la palabra. Oh, pero van a decir, pero es que la tradición oral Pablo ya la tenía, porque dice, ¿acaso no os acordáis que cuando estaba con vosotros ya os decía esto? Sí, pero como Pablo lo decía y los tesalonicenses lo habían olvidado, Pablo tiene que escribirlo. Porque la tradición oral se pervierte. Con los Gálatas pasa lo mismo, con los Corintios pasa lo mismo. Por eso 1 Corintios 15 habla que es el Evangelio, para que no se desvíen del Evangelio, porque andaban algunos diciendo que no había resurrección de los muertos. ¿Acaso eso no era pervertir el discurso de Pablo? Y hasta los escritos los pervertían, pues. ¿Por qué hay tanta variante textual en la crítica textual de los cerca de 5.600 o 700 manuscritos? Porque por tradición se sabe, y por la Biblia, ya desde la Biblia se sabe. Porque todos van a la tradición, la tradición. La Biblia se sabe que ya se estaban pervirtiendo las cartas de Pablo. ¿Según quién? Según el apóstol Pedro. Algunos pervierten para su propia destrucción, como las otras cartas, como los otros escritos que habla del Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo, Pedro la pone a la altura del Antiguo Testamento. Si tergiversaba la palabra de Pablo, se iban a perder. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Y si tergiversaba el Antiguo Testamento, se iban a perder. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Hermano, pero ¿quién le da esa autoridad a la iglesia? O a los apóstoles, más bien dicho, para que se sepa qué es o qué no es palabra de Dios. Sencillo, Juan capítulo 17, Jesús dice, Padre, no te pido solamente por esto, sino por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. La palabra de ellos. ¿Por quién está orando? Por los discípulos. Específicamente los apóstoles. El que sabía que iba a morir, Judas lo exceptuó. Porque ya se había perdido el hijo de perdición. No oró por Judas, porque ya le había entrado el diablo y se había suicidado. ¿Cómo sé que las palabras de Pablo son palabras de Dios? Porque lo relata Pablo, y los que estaban con él también se dieron cuenta. Por eso siempre hay que ir a lo más cercano, a la época de Cristo. Entonces Bernabé no encaja, porque nadie, sí, se le dio la orden para ir a predicar, a acompañar a Pablo. Está bien. Está bien. Pero no era parte de este grupo más cercano a Jesús. ¿Se entiende? Y vuelvo a reiterar, la carta de Bernabé cita cosas que no son de acorde a la Biblia. No son de acorde a la Biblia. Clemente, tercera generación de supuesta sucesión apostólica, dicen ellos. No, es que Pablo lo cita en la carta a los filipenses. Cita a Clemente nada más. Después, por la tradición, se sabe que hay un Clemente, que es obispo y escribe una carta. Pero es tercera generación. No es testigo ocular de la resurrección de Cristo.
No es un apóstol. O no estaba ahí citando textualmente lo que decían los testigos oculares. Estaba escribiendo otra cosa. Voy terminando. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vuelvo a Gálatas. Verso 7, leamos de nuevo el verso 7. Gálatas 1, verso 7. No que haya otro, hablando del evangelio. Mire, leámoslo de nuevo porque sé que se olvida, porque todo lo oral se olvida. Pero lea Gálatas 1, verso 6 en adelante conmigo. Mire, lea. Estoy maravillado o sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Tan rápido. Se cree que esta carta fue escrita en el año 49. Pablo había ido a Galacia a predicar en Gálatas, en primera, ay Dios mío, en Hechos capítulo 15, Luego de Hechos capítulo 15 se envía a los apóstoles a dar cartas por el tema de la circuncisión. Ya habían recibido carta. Bueno, Pablo es enviado desde Hechos capítulo 13 por la unción del Espíritu Santo, por la revelación a los apóstoles. Pero en el capítulo 15 son enviados a diferentes regiones para hablar en contra de la circuncisión. Entonces estos tipos olvidaron muy rápido. Entonces estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, pero quieren pervertirlo. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. No importa si era el apóstol Pablo, Pedro, Juan. No, eso es falacia de autoridad. Es que la Iglesia Católica tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús se la dio. Oh, Pablo dice, aunque yo sea apóstol de Cristo y les cambio la palabra, sea maldito. San se acabó. No es que tiene autoridad porque sí. Eso se llama falacia de autoridad. El único que tiene esa autoridad es Dios, quien es inmutable, es perfecto, es santo, es puro. El hombre no. Entonces, si ellos escribían y predicaban la palabra de Dios, la escribían la palabra de Dios y después la tergiversaban, Pablo hubiera sido un maldito, Pedro hubiera sido un maldito. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que enfrentar a Pedro? Porque tenían que sujetarse a lo que era palabra de Dios. Y no por ser apóstol y decir, no, es que Jesús nos dio autoridad. Ellos podían hablar cualquier cosa que se les viniera a la cabeza. Mucho evangélico cree lo mismo, que por ser evangélico y ser bautizado en el Espíritu Santo puede hacer y decir lo que se le dé la gana. Mire que por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta. Algún día, hermano. Deje ver la hora. Para terminar ya. Quedan 10 minutos, mire. Que ha pasado lento la hora. Ya voy a dar unos saludos antes de terminar porque agradezco a quienes han puesto atención. Y entiéndame, hermano, que no podemos dejar que se estén robando ovejas, que lobos se vistan de oveja. ¿Acaso Pablo no dijo en el libro de los Hechos que después de su partida, muchos, y el Espíritu Santo lo dijo, algunos apostatarán de la fe? Jesús dijo, muchos tropezarán. Entonces, cuando habla de muchos, significa la mayoría. No es que la Iglesia Católica y la Ortodoxa griega son la mayoría. Bueno, se confirma entonces que la mayoría apostató de la fe. Y eso es una otra falacia argumentativa. Ad populum. Que porque es popular, es cierto.
Falacia populum, porque somos mayoría los católicos que los evangélicos protestantes y los ortodoxos somos mayoría que ustedes tenemos la verdad. No, porque ni siquiera saben lo que es la verdad. Un saludo a Santiago Alarcón, si es que llega a escucharlo. Sí, él me conoce, o me conoció, aunque sea en Facebook, pero me conoció, una vez le hice una pregunta, me contestó, se lo agradezco. Se lo agradezco en el alma, en el corazón. Me dijo, no debatas con ese... Perdón, hermana, que se va la voz porque el internet está malo. Entonces voy a tener que predicar todo de nuevo. Me dijo, no debatas con ese ateo. Listo, se acabó. No, hermano, hay muchos evangélicos que se hacen ateos, se hacen homosexuales, porque no son capaces de preguntar. Yo dije abiertamente el otro día, ¿quién tiene una pregunta bíblica? Nadie. Nadie. O sea, usted se sabe la Biblia y la entiende en su totalidad, al 100% en su totalidad. No hay ninguna frase, no hay ningún versículo que usted no entienda. Qué raro. Qué raro. Usted debería ser el apologista cristiano evangélico pentecostal número 1 del mundo. Debatiendo con ateos, con musulmanes, con católicos, con testigos de Jehová y arrasar con todo porque usted no tiene ninguna pregunta, ninguna duda, nada, todo lo entiende a la perfección. Pero ¿sabe qué pasa? Que el evangélico cuando empieza a tener dudas y se confunde, ¿sabe a quién le pregunta? Al que lo confundió. Le pregunta al que lo confundió. Por eso hay católicos siendo quienes le responden a evangélicos ya confundidos y les van a preguntar al católico. El evangélico que apostató y se hizo ateo le va a preguntar al ateo porque no es capaz de preguntar en la iglesia, porque le da vergüenza, pero después se le quita toda la vergüenza y se pone a hablar en contra de la Biblia. Ahí se le quita la vergüenza. Ahí se le va la vergüenza de preguntar o de hablar su opinión. Lo dijo nuestro pastor Mauricio, yo me tomo esas palabras. Lo dijo nuestro pastor Claudio, me tomo esas palabras. El evangélico no puede ser puro cántico. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que... A todo aquel que cree. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo creemos en él? Por su palabra. Hermanos, son lindos los cánticos, pero el cántico tiene que tener el fundamento de la palabra. Si el cántico no tiene el fundamento de la palabra, es solamente linda melodía. Por eso las antiguas canciones ya no son populares. ¿Por qué? Porque son aburridas. ¿Por qué? Porque hablan de mucha Biblia, citan mucho la Biblia, que es de la sangre de Cristo, que de la expiación, que la redención de los pecados. Tenían el cuidado, el detalle de citar la Biblia. Para que no seamos niños fluctuantes, dice Pablo, llevados de aquí para allá, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, cualquier doctrina. Vea cuántas religiones se han levantado hoy. Cuántas nuevas denominaciones, no solo por peleas infantiles, no, sino también por doctrinas nuevas que sacan. Entonces, si no hay un fundamento bíblico, termino diciendo, Gálatas 1, ahora verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, sea quien sea el Papa, sea el apóstol Pablo, sea un hermano, sea un pastor evangélico, lo digo con respeto, pero sea quien sea, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios.
un evangelio, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, condenado a destrucción. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Cristo mismo, lo que Pablo está escribiendo, Cristo se lo dictó. Los que estuvieron con Jesús daban testimonio de que era así. Sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de qué? De las tradiciones. O sea, por las tradiciones, Pablo violaba la palabra de Dios. Por la tradición, el judaísmo rechazó a Jesús de Nazaret. Y por la tradición, muchos protestantes, muchos católicos, muchos ortodoxos, se están desfiando de la palabra de Dios por la tradición. Por la tradición. La tradición. Estas listas de fe que hacen los credos de la iglesia, si no están conforme a la palabra de Dios, son palabra de hombre o uso y costumbre. Usted tiene que entender esto. Ojo con esto. A veces usted va a escuchar un mensaje que va a ser bíblico. Eso es lo óptimo. Bíblico. A veces no va a ser bíblico, pero no va a contradecir la Biblia. O sea, un ejemplo. Hoy día fui a comprar y saludé a alguien, bla, bla, bla. Cuenta un testimonio y quizás no citó ningún versículo bíblico, pero dentro del mensaje no está contradiciendo la Biblia. Entonces, ese es un mensaje no bíblico. No bíblico. Pero existe un tercer mensaje que es antibíblico, que contradice la Biblia. Ese mensaje es peligroso, es herético, es carcoma para los huesos, según 1 Corintios 15. Todo predicador tiene que tener ese filtro. ¿Es bíblico lo que digo? Ya quizás no cité la Biblia, pero no la contradice. O tercero, contradice completamente lo que está en la palabra de Dios. Tengo el discernimiento para saber qué dice la Biblia y tengo el discernimiento para decir, lo que escuché es palabra de Dios. Y digo, amén, así es. Porque el evangélico dice amén a todo. Amén, amén, amén. El otro día fui a comprar, amén, 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 amén. El otro día le pegué a un amigo, amén, 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 amén. Tengo hambre, amén, 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 amén. Termine luego, amén, amén, amén. A todo le dice amén, amén, amén. Amén viene de amán, de una palabra, deriva la palabra emet, que es verdad en hebreo, significa eso es verdad, es ciertísimo, es fidedigno, eso no es mentira. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, termino, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, o sea, así van a ser. Tengo que pensar, tengo que degustar, tengo que analizar. No es pecado ir a la Biblia. Ahora no por eso a todos le voy a decir que no. No significa eso. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico pero no es herético? ¿O es completamente herético y contradice la Biblia?
Verso 16, verso 15 y 16 termino, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. ¿Quién dice que Jacobo era hermano del Señor? Lo dice Pablo. No, es que la tradición dice que a lo mejor era primo. No, hermano. En el contexto de Marco es hermano. Porque si hubiera sido cercano, Jesús dice, no, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana. Sí, ese era un cercano, sentido figurado. Pero estaba literalmente su madre y sus hermanos. El Jacobo era uno de ellos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, es verdad lo que está diciendo y Dios se lo está dictando. Es testigo de la resurrección de Cristo como último, como abortivo. Tiene autoridad para hacerlo. Cristo se lo dio, si Cristo lo mandó, lo llamó así en el libro de Hechos, Lucas lo registra. Así que usted no tiene más autoridad que la Biblia. Los padres de la iglesia no tienen más autoridad que la Biblia. El catolicismo romano no tiene más autoridad que la Biblia. El catolicismo ortodoxo griego no tiene más autoridad que la Biblia. Ningún concilio, ningún letrero, ninguna institución está por sobre lo escrito. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, dio fruto. Fue más un asesino, un mentiroso, alguien que odiaba. Así que, como lo dice mi hermana, la Biblia es la profeta mayor. Si usted tiene una profecía, tiene un sueño, si no es conforme a la Escritura, deséchelo. Deséchelo. Si los católicos se toman de un sueño de Segunda de Macabeo para decir que un hombre que tuvo un sueño, que veía al profeta Jeremías que oraba, eso es testimonio y eso es garantía para poder rezarle a un muerto. ¿Qué tiene que ver eso? Un sueño que me contradice y ni siquiera le está orando a ese hombre, sino que fue un sueño simplemente. Pero eso lo hacen dogma católico. El sueño veía a un profeta que oraba y listo, y se acabó. ¿Pero qué interpreta el católico? Puedo orarle a todos los muertos. Oh, murió el narcotraficante. Voy a prenderle vela y le voy a pedir un favor y después escribir, gracias, narcotraficante, por el favor concedido. Aunque sea el Padre Pío, no me interesa, aunque sea Juan Pablo II, Benedicto XVI, que se llegase a morir. O Pablo, Pedro. Que tuvo un sueño. No, es que se apareció Moisés y Elías, pero fue una visión. ¿Cómo sabe, hermano? Jesús dijo, no le cuente la visión a nadie. Moisés murió según Josué capítulo 1 y según el final de Deuteronomio. Moisés murió. Pero se le apareció a Pedro, Juan, lo vieron, pero fue una visión. Así como Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que oraba, ven y ayúdanos. ¿Estaba el varón macedonio con Pablo? No, solo fue una visión. ¿Qué quiere resaltar el texto ahí de la transfiguración de Cristo? Que Cristo se transparentó. Transfigurar es hacerse transparente y mostrar su gloria hacia afuera. Esa voz gloriosa que dijo a Eloí. Es mi hijo amado, a Eloí. Sencillo. Ya, gracias de verdad cada uno de los que escribieron. No tengo tiempo de saludar ahora sí porque se me acabó el tiempo, son las 10 con
con 6 tengo en este teléfono y ahí creo que es más tarde. Así que muchas gracias por cada comentario. Los voy a leer fuera de cámara. Que el Señor me los bendiga. Si hay una pregunta, los deja. Y espero que nos afirmemos en la fe y en Cristo, hermano. Porque Él es la roca inconmovible, según Deuteronomio capítulo 32. Según el Salmo 61, es la roca que es más alta que nosotros, no es Pedro, hermano. Si fuera Pedro, Pedro murió y se acabó. No es la Iglesia Católica tampoco. No. Es la roca la que sustenta a la iglesia, y la iglesia es todo aquel transformado por el poder del Espíritu Santo y se acabó. Amén. Muchas, muchas bendiciones.